Cuando hablamos de riqueza hablamos justamente de patrimonios, es decir, de las casas, los apartamentos, las tierras, las empresas, las colocaciones financieras que yo poseo. En cambio, el ingreso refiere más a los sueldos, las jubilaciones, incluso los ingresos por capital. Pero son nociones distintas, asociadas, pero distintas. Claro. El ejemplo típico es, yo tengo un apartamento para alquilar, mi apartamento es parte de mi riqueza, esos $150.000 del apartamento son parte de mi riqueza, los 15.000 pesos que yo recibo mensualmente por el alquiler es parte de mi ingreso. Son nociones entonces distintas, pero que están asociadas. Esto es importante porque en realidad sobre el ingreso sabíamos bastante en Uruguay ya. Sí, sobre los salarios, bueno, pero no tanto sobre quién tiene el capital. Exacto, sobre riqueza sabíamos muy poquito. En ingresos sabíamos, el cuento es más o menos conocido, sabíamos que la desigualdad de ingresos, como mencionaban antes, había crecido bastante en Uruguay, sobre todo desde la segunda mitad de la década del 90. Crece sistemáticamente. Esto es interesante porque crece cuando la economía venía creciendo, cuando la economía entra en crisis, la desigualdad sigue creciendo y cuando la economía empieza a recuperarse, la desigualdad sigue creciendo en ingresos. Eso es en la década de los 90. Sí, segunda mitad de la década del 90, pero hasta bien entrados de los 2000, incluso hasta 2007, la desigualdad continúa creciendo. Es recién cuando se pone en juego un conjunto de políticas públicas bastante agresivas, el IRPF, la reforma de asignaciones familiares, e incluso el crecimiento económico asociado también al crecimiento de los salarios vía negociación colectiva, es que la desigualdad empieza a caer dramáticamente. En muy poco tiempo hay unos avances muy importantes que ustedes recién comentaban. De ese momento la desigualdad de ingresos se mantiene un poco estable y no hemos visto mejoras adicionales en el último tiempo. Pero sobre riqueza no sabíamos casi nada, sabíamos muy poquito. Entonces ese estudio de alguna forma empieza a arrojar alguna luz sobre el asunto. Me pareció interesante que la información, ¿de dónde sale cuando ustedes ven por ahí que se dice, bueno, el 1% más rico concentra, y uno queda horrorizado de la cantidad que concentra un 1% de la población, que son unas 25.000 personas, salen de la Dirección General Impositiva, de ir ahí y estudiar durante 2 años esos números, ¿no? Sí, la fuente de información más importante justamente es las declaraciones de impuestos de las personas. Nosotros tenemos un acuerdo con la DGI, ellos nos dan las bases de datos, por supuesto, desidentificadas, esto es muy importante aclararlo. Nosotros no sabemos quién es quién, hay un numerito, pero es un numerito enmascarado. Claro. No sabemos quién es la persona, pero observamos las declaraciones de impuestos y se imputan otro conjunto de ingresos del capital que nosotros no podemos observar. Y a partir de ahí, de los ingresos que observamos, lo que hacemos es reconstruir la riqueza que les dio origen. Ese es como el método de capitalización, porque uno capitaliza ingresos que observa. Entonces, de esa forma podemos hacer este tipo de estimaciones. ¿Se puede decir que sobre esa cantidad de riqueza que tiene un conjunto de uruguayos, muy pocos, pero que la tienen, estamos hablando de tener tierras, de tener apartamentos, bueno, casas, empresas, sobre eso hay impuestos bajos? Bueno, a ver, la imposición al patrimonio en Uruguay, a las personas físicas, es relativamente baja y lo paga muy poquita gente. El impuesto al patrimonio lo pagan así como 8.000, 9.000 personas, es realmente muy poquito. Entonces, ahí hay como, digamos, mucha tela para cortar en términos de imposición al capital y al patrimonio, sí, sin dudas. Esto no refiere a las empresas, estoy hablando de este impuesto al patrimonio a las personas. Acá hay que diferenciar como diferentes formas de riqueza que tiene la gente. Está la riqueza inmobiliaria que recién referíamos, ¿sí? Las casas, las tierras, está la riqueza empresarial y la riqueza financiera. Entonces se comportan de forma distinta y es bueno tener las diferencias bien presentes porque además tienen concentraciones también muy distintas. La riqueza inmobiliaria está mucho mejor distribuida que las otras formas de riqueza, pero la riqueza empresarial, por ejemplo, está fuertemente concentrada. ¿Qué quiere decir fuertemente concentrada? Y bueno, estamos hablando de que el informe decía, ¿no? El 25% de la riqueza está en el 1% más rico, en estas 25.000 personas. Ahora, la riqueza empresarial, por ejemplo, casi la totalidad de la riqueza está en el 1% más rico. El 99% de la riqueza empresarial está en el 1% de mayor riqueza. Y casi el 90% está en el 0,1% más rico. Es decir, 2.500 personas poseen el 90% del capital empresarial privado uruguayo. En la financiera pasa algo parecido, es un poco menos dramático, pero igual parecido. El 80% de la riqueza financiera está en manos del 1% más rico y más de la mitad de esa está en estas 2.500 personas que forman parte del 0,1% más rico de la población uruguaya.